Actividad de aprendizaje 3, modelo cliente-servidor mediante sockets para la materia de sistemas distribuidos. Cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da respuesta. Socket. Un socket es un proceso o hilo existente en la máquina cliente y en la máquina servidor, que sirve en última instancia para que el programa servidor y el programa cliente lean y escriban la información. Esta información será transmitida por las diferentes capas de red. Nosotros estamos haciendo o vamos a hacer un programa, un tipo chat, un chat. Lo vamos a realizar en NetBeans y ese va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener un paquete general que se llama chat, dos clases que se llama una cliente y otra servidor, que otra clase o un JFrame, vamos a hacer un JFrame para ver la interfaz gráfica del cliente y un JFrame para ver la interfaz gráfica del servidor. Esa sería la estructura de nuestro programa en NetBeans. El diseño de la interfaz de las clases clientes y servidor va a quedar así. Se hizo una área de texto donde apareciera todo lo que se estará escribiendo. Se hizo en este campo de texto se escribirá lo que se va a entregar. Este es la identificación si es el cliente o el servidor y un botón para enviar. De la misma manera sería el diseño de la interfaz. Así ya quedarían las ventanas terminadas. Ahora las vamos a programar. La clase cliente. Primero que todo, pues les vamos a importar estas librerías, que son las que se van a utilizar. Aquí vemos la librería del socket. Vamos a establecer el puerto a usar. Entonces, aquí en esta parte ponemos la sentencia donde identificaremos el puerto y declararemos también el puerto y el host del servidor. Esto es para la clase cliente. Luego vamos a crear el socket para conectarnos con el cliente. Estas son las sentencias de creación de nuestro socket, tanto para la conexión por puerto y por el host. Esta es la sentencia con la que se van a enviar los mensajes al cliente y pues para poder enlazar la conversación entre el cliente y el servidor. Ahora vamos para nuestra clase servidor. De igual manera vamos a importar las librerías que se requieren. También tenemos las librerías, de aquí tenemos una server socket y el socket. Vamos a generar un observable, porque un observable esto nos genera como más facilidad en la conexión de la interfaz y el saber, o sea, el llegar a enviar mensajes y recibirlos y que se evidencie. Eso lo vamos a hacer por medio de un observable. ¿Qué es un observable? Es un patrón de diseño al cual permite reaccionar a ciertas clases llamadas observadores sobre un evento determinado. Es usado en programación para monitorear el estado de un objeto en un programa. Está relacionado con el principio de la invocación implícita. La motivación principal de este patrón es su utilización como un sistema de detección de eventos en tiempos de ejecución. Esta es una característica muy interesante en términos de desarrollo de aplicaciones en tiempo real. O sea, para el desarrollo de aplicaciones que se ejecutan en tiempo real, se maneja mucho el tema de los observables. Luego en nuestro código vamos a establecer el puerto en que se va a usar, al igual que se estableció con el cliente, y se va a crear la sentencia del socket. Entonces, aquí el server socket, el socket, y estas son las sentencias que nos van a permitir generar la comunicación entre la cliente y el servidor. Luego en esa clase servidor también vamos a hacer que el cliente siempre esté escuchando las peticiones. Esperamos a que el cliente se conecte con esta sentencia y vamos con esta sentencia es la que nos lee, el mensaje que nos ha enviado el cliente. Y luego generamos ya el cierre del socket.
Les voy a explicar básicamente el funcionamiento básico de los sockets. Entonces, necesitamos dos actores, el servidor y el cliente. Entonces, el servidor escucha que el cliente le quiere transmitir algo. El cliente ubica la IP en que quiere empezar como a solicitar la transmisión. Luego el cliente hace la solicitud de una conexión al servidor, le solicita, le pide al servidor que necesita una conexión. El servidor valida la solicitud del cliente y se genera la conexión. En el momento que se genera la conexión de los dos, ya pueden empezar a intercambiar. En este caso van a intercambiar mensajes de texto. Ahora vamos a mirar en NetBeans cómo se ve el trabajo. Entonces, como les digo, aquí está nuestro paquete chat y aquí están las clases. Cliente, servidor y sus respectivas interfaces. Entonces, vamos a mirar rápidamente la interfaz cliente. Y aquí vamos a mirar la interfaz servidor. Nuestra interfaz servidor. Entonces, como se les explicó anteriormente, aquí está el código del cliente, las librerías, la declaración del puerto, la declaración de los sockets para cliente, como les mostré ahorita, las librerías del servidor, la declaración de los puertos, el socket, los observables y el resto de declaraciones para pues evidenciar la conexión y el intercambio de mensajes de cada uno. En nuestro JFrame de cliente, en el botón enviar, pues aquí está la sentencia que nos permite que la información que se está digitando en el área de texto se envíe y se visualice tanto en la ventana cliente como en la ventana servidor. Aquí es donde está la segunda parte de nuestros observables. Estas sentencias son las que nos permiten que se evidencie en la interfaz lo que se quería transmitir, lo que se quiere transmitir desde la clase cliente. Aquí está la segunda parte de los observables para que se pueda llegar a evidenciar visualmente. En el JFrame servidor está exactamente lo mismo. Entonces tenemos el observable que es el que nos permite generar la visualización de la información que se está enviando en las ventanas. Y aquí está en el botón donde está la sentencia que nos permite, ¿qué? Que nos permite enviar la información de la caja de texto y se evidencia en el área de texto. Otra cosa, aquí también estamos poniendo que en el cliente se va a usar el puerto 5000 y en el servidor aquí va a usar el 6000 para generar la conexión entre ellos dos.
El funcionamiento de este sería así. Esta sería nuestra ventana cliente. Esta sería nuestra ventana. Bueno, vamos a volverlos a iniciar. Entonces, iniciamos la ventana servidor. Y aquí vamos a ejecutar la ventana servidor. Entonces tenemos ventana cliente, ventana servidor. Entonces aquí, hola. Entonces el usuario Henry dice hola. Y aquí, ¿cómo estás? Le responde el usuario Alejandra. Entonces aquí al servidor le pusimos un nombre de Henry y aquí al cliente le pusimos el nombre de Alejandra. Entonces, como vemos, el programa cumple con el tema de la arquitectura cliente-servidor utilizando los sockets y adicionalmente utilizamos unos observables para que esto se pueda llegar a dar. Hacia las 5 pm. Y aquí ya podemos evidenciar el envío de los mensajes